Ustedes, qué gusto saludarles desde Ciudad Delicia, Chihuahua, tierra donde los hijos de Dios están extendiendo el reino por causa del propósito eterno. Muy contento de estar con ustedes con un panel más reducido. El pastor Sergio está fuera de la ciudad, Libre está fuera de la ciudad, algunas personas no pudieron venir, pero pues muy contento de estar aquí porque aquí lo importante es la palabra, ¿verdad? Y estamos contentos de tener aquí a la señora Anita. Buenos días, señora Anita, ¿cómo está? Es un gusto, qué bueno que estamos aquí aprendiendo. Seguimos aprendiendo, ¿verdad, señora Leti? Sí, claro que sí, apóstol, muy contentos, felices de poder estar creciendo cada día, ¿verdad?, en el conocimiento de Dios y de su palabra. Así es. Doctor Ugarte, ¿cómo anda? Muy bien, tengo mucho gusto en poder dirigirme a ustedes, podernos dirigirnos todo el grupo para edificarnos sobre la palabra de Dios. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él ilumine nuestro entendimiento, nuestras palabras, para que podamos transmitir el mensaje correcto de la palabra de Dios. Pues vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias porque tú eres lo central en nuestra vida, eres todo para nosotros. En Cristo estamos completos y el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia. Gracias porque Él es el que nos guía a toda verdad, es el que nos enseña todas las cosas. La unción misma los enseñará. Y gracias porque nos has escogido para esta tarea tan importante. Así es que con toda humildad, Señor, nosotros declaramos que eres tú a través de nosotros el que hace las cosas y renunciamos absolutamente a todo impulso personalista para que seas tú el que haga todo en nosotros. En el nombre de Jesucristo el Señor, amén. Bueno, vamos a iniciar y aquí vamos a ver, ya hay personas conectadas, de hecho, que vamos a saludar inmediatamente. Eliana Carreras de Argentina, Liliana de Barragán también. Dice que no se oye bien, que el audio está bajito. No sé si ya se corrigió, Benja. Antonio Mendoza nos saluda también. Elizabeth Maldonado, Didi Sanzán y Rafael Díaz, pastor Rafael Díaz y su amada esposa. ¿Ya estamos bien en el audio? Perfecto. Bueno, pues vamos otra vez a Hechos 17:1. Le vamos a pedir a las personas que nos están recibiendo que nos hagan el favor de compartir para que otras personas puedan tener acceso a esta información. Y le recordamos que este es un programa interactivo. Pedimos sus opiniones, sus preguntas, porque usted está ungido, usted ha sido escogido. Aquí no hay rangos, no hay categorías, simple y sencillamente nos complementamos como cuerpo. Entonces dice el 17:1: atravesaron por Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y de acuerdo con su costumbre Pablo entró a reunirse con ellos y por 3 sábados discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y demostrando que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos. Él decía: este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Era muy importante establecer para Pablo que él está hablando de Jesús de Nazaret, doctor. O sea, este Jesús a quien ustedes conocieron como Jesús de Nazaret, pues no es nada más Jesús de Nazaret, es el Cristo, ¿verdad? Que esto es sumamente importante. El Cristo encarnado, esta es la fase de el Cristo encarnado, y que era importantísimo que se supiera que Él tenía que padecer y resucitar, porque la cruz es diferente que la crucifixión. La crucifixión es un evento romano, era un castigo de los romanos. La cruz es el evento donde queda marcado el antes y después del género adámico y la nueva creación, ¿sí? La cruz es de donde empieza el tiempo donde ahora la economía divina tenía que ver con un Cristo depositado, ¿sí? Con Dios mismo impartido, depositado, habitando en su iglesia. La cruz es el parteaguas para que hubiera hijos por engendramiento. La cruz es el parteaguas para que nosotros fuéramos bautizados en Cristo, en su muerte, sepultura y resurrección.
Entonces era importantísimo para Pablo definir el evento de la cruz, la muerte. Para efectos exclusivamente del mundo, inclusive desde el punto de vista romano, la crucifixión era el castigo de un criminal. Desde el punto de vista del reino, en la cruz se iba a llevar a cabo el sacrificio perfecto para hacernos a nosotros una raza perfecta en Cristo. Por eso, doctor, el elemento romano lo dejamos de lado prácticamente completamente, y nosotros ahí vemos cómo es que a Cristo lo tiene que entregar el sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote era quien entregaba al cordero. ¿Sí? Esto es bien, bien importante. Sí, doctor. Y de este modo se estaba cumpliendo realmente la Pascua, pero ya bajo una nueva óptica, no como la entendían los judíos, sino que, como dice el apóstol, porque fue el sumo sacerdote el que lo entregó a muerte, y así se hacía con el cordero pascual. Como dice Pablo, ya la fiesta del cordero pascual, pues nosotros no la celebramos. Nosotros tenemos el nuevo pacto y sabemos que Cristo fue nuestro cordero pascual, cumpliendo de una vez pues la figura, ¿cómo se llaman? Tipos y figuras que existían en el antiguo pacto. Así es, por eso dice aquí que Pablo discutía, o sea, no era una plática tan sencilla. Él estaba exponiendo una exposición, haber sido extraordinaria, doctor. Yo imagino esta exposición teológica, ¿verdad? De por qué era necesario que el Cristo padeciese. Porque acuérdese que para el ámbito del pensamiento judío nunca habían pensado en un Cristo que padeciera, ¿verdad? Sino triunfante. Pero otra vez, la cruz era necesaria para restablecer el orden en toda la creación, pero era un orden espiritual. Primero, adelante. Sí, nada más me recordaba que es muy significativo que en el momento en que Jesús estaba siendo crucificado, era el tiempo de la Pascua para ellos. Estaban celebrando la Pascua y es muy significativo que en ese momento Él estuviera siendo crucificado. Claro, todo se estaba cumpliendo, estábamos pasando de la sombra, del tipo y la figura a la realidad, ¿verdad? Bueno, saludamos a Didi Sanzán, a Adriana González Rubiano, de allá ellos están en Denver, a Yoki José Hernández, un abrazo hasta San Diego, Connie Sosa, Elizabeth Maldonado, Ever Lozano, Eulena Jiménez de España, Luz Naranjo García, Rafael Díaz dice, como de costumbre, apóstol, junto a los colaboradores, muy edificante y puntual. A Willy Guzmán, Willy Gallegos, Dani Gerges, Giselle Ugarte, Rodolfo Bermúdez, Edgar Ricardo Zavala Cardona, y ahí paramos tantito porque hay mucha gente que nos está enviando saludos. Le pedimos nuevamente que comparta y dé sus opiniones. Para nosotros son muy, muy importantes las opiniones y todo lo que ustedes comentan, porque pues estamos en el mismo espíritu, ¿verdad? Y ustedes son personas ungidas y entendidas. Bueno, dice después de esto, y algunos de ellos se convencieron y se juntaron con Pablo y Silas. Un gran número de los griegos piadosos los demás lo soltaron. Qué impresionante
que personas, porque fíjese, entonces los judíos se pusieron celosos, ¿sí? Y tomaron de la calle algunos hombres perversos. ¿Quiénes serían estos judíos celosos? Gente que religiosa, fanática. O sea, realmente el celo de qué les venía, de cuidar su religión, su orden establecido por esta religión, por ver cómo a la gente se le estaban abriendo los ojos y el entendimiento. Lo que es impresionante es cómo los representantes de un sistema religioso, de lo que son capaces de hacer, doctor. Porque una cosa era que se hubieran molestado y decir, bueno, pues cada quien su vida, pero ellos lo que hacen, leamos otra vez el 17:5. Tomaron de la calle a algunos hombres perversos. En otras palabras, esta gente, otra traducción dice que tomaron gente desocupada, malvada, gente que estaba ahí en la calle sin ninguna ocupación, en el ocio, y que tenían pues rasgos delincuenciales, se pudiera decir, para tratar de frenar esta predicación. ¿De qué es capaz la religión? Históricamente, ¿verdad? Históricamente se han hecho crímenes en nombre de la religión absurdos, ¿verdad, doctor? Indignantes. Sí, y realmente es doloroso, ¿verdad? Pensar eso, porque cuando pensamos en religión, pensamos en algo sublime, en algo que nos va a poner en contacto con la divinidad. Pero cuando hay un celo malo, un celo perverso, se convierte en eso, en perversidad, pero de las más grandes. Y sin querer ahondar en ello, porque no quiero ofender a nadie, pero es lo mismo que pasó con la institución de la Inquisición en el cristianismo de aquel tiempo. Sí, y tendríamos que entender que en este tiempo sigue habiendo cientos de representantes religiosos en diferentes denominaciones y en diferentes congregaciones que inclusive se dicen que no son religiosas. Esto es muy importante, porque hay gente que dice, no, es que nosotros ya no somos religiosos porque ya no usamos el velo, porque no prohibimos cierto tipo de vestido, porque la gente es libre de ir al cine. Sí, pero bajo el contexto de la verdad presente, ¿qué será ser religioso? Esto es lo que tendríamos que entender, doctor. ¿Por qué? Porque hoy que tenemos claro que la iglesia tiene que caminar de acuerdo a su realidad en Cristo, todo aquello que no se apegue a esta realidad va a tender a ser religión también. O sea, va a formar una mentalidad de religión. Entonces, lo que por un tiempo nosotros, antes de entrar a un nivel de revelación como el actual, llegamos a practicar para alcanzar bendición, para alcanzar una posición de justicia, para ser supuestamente aceptados por Dios, doctor, se convierten en religión. Porque en el nuevo pacto nosotros somos ya aceptos del amado, ya tenemos la bendición, ya fuimos bendecidos. Las posiciones que tenemos dentro de la iglesia son por gracia, y todo aquel esfuerzo humano por llegar a ser lo que ya somos se considera una mente religiosa. Otra vez, ¿por qué? Yo aquí ya hago una pregunta y lo hago abiertamente a todas las personas que nos están recibiendo. ¿Por qué tal nivel de coraje de la religión y sus representantes a la revelación de la verdad presente? ¿Por qué se dará este nivel de enojo como el que esta gente estaba manifestando? Porque se sigue dando, doctor. Aquí somos un programa que, como dijo el doctor, no trata de ofender a nadie, pero tampoco tratamos de tapar a nadie, porque estamos llamados a hablar la verdad. No tenemos compromiso más que con la verdad. Entonces, no se trata de ofender, pero tampoco se trata de ocultar. ¿Por qué hoy esta palabra que empodera a la iglesia, empodera a los hijos, los libera, hablando en un sentido no espiritual, sino del alma, por qué molesta tanto al religioso actual? ¿Habrá algunas razones? ¿Usted cree, Leti? A ver,
Coméntelo mientras más personas de la audiencia nos comentan. Pues yo creo que son muchísimos, podemos encontrar muchos motivos. Algo que se me ocurre ahorita es de que intereses personales, Claro. ¿verdad? Intereses personales muchas veces por protagonismo o hasta por interés económico, y muchas veces el querer tener el control, la manipulación, ¿verdad? de la gente, ¿verdad? A través de prácticas religiosas, y que conviene, ¿verdad? Conviene a intereses personales que no se conozca la verdad con ese objetivo de controlar y manipular. Ese es uno de los principales motivaciones del sistema religioso. Adelante, doctor, adelante. Sí, dele. Mejor esto. Al orgullo, que se ha llamado muchas veces orgullo denominacional, en el sentido de creer que nada más mi denominación protestante o todos los que dicen ser cristianos, incluyendo el catolicismo, no más nosotros tenemos la verdad. Y realmente tiene la verdad el que conoce a Cristo, el que lo ha recibido y el que está recibiendo la revelación de lo que realmente representa a Cristo, el cual es eterno, el cual su evangelio es eterno, y que toda la Biblia es cristocéntrica, todo gira alrededor del Hijo. Entonces hay un orgullo de defender aquello por lo que han creído y por lo que se mantienen firmes, pero por orgullo, no por convicción. Claro. Hasta sí. que ese orgullo es quebrantado, entonces se empieza a reconocer la verdad. Sí, señor. Dice Delia García de Alvarado, una es porque ya no podrían manipular según intereses personales. Claro, esa es una. Dice Elizabeth Maldonado, porque les quita el control sobre la gente. Connie Sosa dice, porque a Satanás no le conviene que sean libres. La palabra dice que seríamos libres por medio de la verdad. Por supuesto, todo esto son el por qué el poder religioso se quiere mantener. Y algo que dice el doctor que es muy, muy fuerte, pero es muy cierto. No son por convicciones teológicas la mayoría de las veces. Es por ese orgullo que está ligado a tener poder sobre las personas, a declararse los dueños únicos de la verdad, pero para utilizar a las personas. O sea, ahora, desde el punto de vista del reino, esto es terrible, doctor, porque nosotros tenemos que ver que los 5 ministerios están para edificar, ¿sí? Para ayudar a la formación de Cristo en las personas, porque las personas no le pertenecen a ninguna institución, ni le pertenecen a ninguna persona. Son hijos de Dios, es la esposa del Cordero. O sea, estamos hablando de cosas muy serias, ¿no? Muy, ¿cómo le diré? Para los ojos de Dios son sagradas. Entonces, lo que pasa es que aquí, en el versículo que estamos leyendo, bueno, pues es algo tan dramático que levantaran personas para golpear, para es más, maleantes. Pero hoy los maleantes en el sistema, pues lo tengo que decir, son de otro tipo de maleantía, ¿verdad? Son los grupos de control que se levantan dentro de las congregaciones para sostener un mensaje incorrecto, ¿verdad, Leti? Sí, y no solamente dentro de las congregaciones. A mí se me hace muy terrible que esto del control religioso es a nivel, ¿cómo se dice? Mundial, porque hay religiones, sistemas religiosos que tienen mucha influencia, por decir, en la política, y llegan a controlar países enteros, no solamente congregaciones, ¿verdad? Y eso es terrible. De hecho, aquí vemos que dice, el pueblo y los gobernantes se perturbaron al oír estas cosas. En otras palabras, era tan fuerte este poder religioso, de estos religiosos, que entraron al sistema político, ¿sí? A los gobernantes, para tratar de detener este mensaje. Ahora, ¿qué nos debe a nosotros animar mucho? Que esto ocurrió hace 2000 años. ¿Y qué ha pasado con el mensaje?
Continúa. Ahí estamos. Y ahí está la palabra. Y ahora se está levantando esta reforma en las naciones. Esta reforma que está volviendo todo a Cristo, doctor. Regresando todo a Cristo. Haciendo a Cristo el eje central de todo el mensaje. Porque el propósito eterno así fue diseñado. Para que sea hecho y cumplido en Cristo. Dice Delia García: porque les es muy difícil reconocer que por años han estado equivocados. También, porque es una cuestión de orgullo, ¿verdad? Sí, adelante. Otra de las cosas que se me hace muy triste es porque no se tiene la humildad para volver a estudiar, no quedarse con lo aprendido, sino que ir otra vez a las escrituras con una nueva visión, no una nueva visión, sino con la visión que demostró Cristo, que es la extensión del reino, que es la instalación del reino. Entonces mucha gente se ha quedado con las enseñanzas porque me las enseñaron en un seminario, ya es como si no se pudieran mover de allí. Y gente que no fue al seminario, pero que ha levantado doctrinas de sus padres espirituales, que quizás se quedaron en una revelación muy antigua, muy evangélica, ¿cómo se llama? Muy religiosa, evangélica, que no se dan cuenta de que la palabra va caminando, va dando más revelación a cada uno de los que quieren aprender verdaderamente de Cristo. Sí, la iluminación de la revelación es progresiva. Y aquí, doctor, pues va a ser clave entender esto. No se va a poder entender el plan eterno si no se filtra por la verdad presente. Renovando el entendimiento, el cual va a ser iluminado por el Espíritu Santo, que no es lo mismo que iluminismo, que es una desviación completamente fuera siquiera de la fe de Cristo. Sí, porque precisamente por eso es tan importante el entendimiento de la verdad presente. Hay gente que de repente, me ha tocado con gente reconocida en el ámbito cristiano, por así decirlo, que se hablan estos términos y creen que la verdad presente es increíble. Nada más dicen, bueno, cómo a través del tiempo han ido avanzando ciertos temas en el estudio de la palabra, cómo reconocer la santidad, reconocer los dones, reconocer la fe. Eso no es la verdad presente. La verdad presente, tenemos que entenderla claramente, es una verdad bíblica que se tiene que entender en qué pacto se expresa y a quién es dirigida. Verdad presente no es el hecho de decir, bueno, vamos reconociendo cómo Dios se va moviendo en el tiempo de 1920 para acá. No estamos hablando de la presente en el cronos de cómo va avanzando. Eso no es la verdad presente. La verdad presente es cuál es la verdad en la que opera la iglesia. Podemos hablar de verdad como realidad. Por eso la palabra verdad presente se compone de dos palabras en el griego: verdad y presente, en el sentido de que la verdad era algo que establecía cuando llegaba un nuevo rey. Esta verdad es la parusía, ¿sí? Que no quiere decir la segunda venida de Cristo. Ahí no está hablando. Estamos hablando del libro de Pedro, ¿sí? La parusía aletheia, para ser más exacto, es parus aletheia. En el griego lo que está diciendo es la verdad o la realidad derivada de la llegada de un nuevo rey y su reino. Eso sí. Podría mencionar, es segunda de Pedro 12, creo que. ¿No te acuerdas? No me acuerdo exactamente el versículo. Si ahorita me ayudan a buscar, donde dices fueron ya establecidos en la verdad presente. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esta verdad presente? Otra vez, no nos confundamos. No es que la verdad vaya a cambiar de 1800 al 2020, no. Habla de la verdad o de la realidad, que por eso el apóstol que escribió Hebreos, en Hebreos dice, estando ya Cristo presente. ¿Qué significa estando ya Cristo presente? Cuando Cristo ya fue encarnado, murió, sepultado, resucitado y ahora presente en la iglesia, impartido o habitándolo.
¿sí? En otras palabras, esta economía divina tiene que ver con la presencia de Cristo literal, ¿eh? Esto no es alegórico, doctor. Es literal en la vida espiritual de la iglesia. Como cuerpo, para que ésta llegue al alma. Porque el alma es ahora el campo donde va a estar trabajando Dios para la transformación. De ahí la importancia de la transformación del entendimiento. Entonces, la religiosidad no se va a acabar porque se saquen términos religiosos de nuestro hablar, que ya no diga Dios le bendiga, Dios le guarde, por una falda más corta o más larga. Eso no va a salir así. La religiosidad va a salir de la iglesia hasta que se vea en su realidad en Cristo de lo que ya fue consumado en Él, y que estudie la Escritura, ahora sí, pastora, por medio del entendimiento de la verdad presente. Eso es lo que quiere decir. No, es que la revelación ya está dada. Lo que ahora falta es la iluminación de la revelación. Eso es lo que ahora es necesario. Pero va a ser imposible si no se filtra la Escritura a través de la verdad presente en el entendimiento de qué pacto en qué pacto se está expresando esto, ¿verdad? Sí, adelante, Anita. Segunda de Pedro 1:12. Ahí es donde viene la frase, la verdad presente. Oiga, doctor, y mire quién lo dice. Pedro. Que Pedro batalló muchísimo, ¿verdad? No, pero es que hay distintas traducciones. No todas mencionan la verdad presente, aunque sí lo dan a entender. Sí, otros lo mencionan como la verdad en que ya han sido establecidos. Sí. Ahora vamos a saludar también un momentito a Pamela Latorre Guajardo, Gabriel Mederos, Natalia Aguirre allá en Italia, Lourdes Cabello en Mexicali, Jasi López de aquí, Delia Alvarado, Vero Rascón, Giselle Rosas. Giselle, qué gusto saludarla. Lupita Pey, Michael Giovanni Orellana, es parte de la red allá en Guayaquil, Ángela Sarmiento, Luz Rubiano, Verónica Cueva, Ana Holguín, Nicolás Arcos, Jonathan Mora desde Madrid, Yoki aquí nos dice, segunda de Pedro 1:12. Muchas gracias, Yoki. Ana Holguín dice que ya está en las personas, literal, en cada vida que lo recibe. Él ahí está, claro. A eso se habla de estando Cristo presente, impartido, habitando. Cristian Fuensalida y Alicia Rosete está viendo el video. Entonces, no puede desligarse una persona de la religiosidad sin estos elementos. Porque otra vez, no se trata de ser religioso. Hay gente que, como les digo, que cree que porque ya salió de una denominación y ahora está en una congregación interdenominacional o neopentecostal, dice, no, ya no somos religiosos. No, es que no, eso no tiene que ver, otra vez, no tiene que ver el tamaño de la falda, no tiene que ver si usa velo, si va al cine, si no va al cine, si come carne, si no come carne, sino cómo interpreta su realidad en Cristo. Por eso, mientras la gente siga orando para ser aceptado, es religioso. Si la gente, los que ya han aceptado, sí, que ya están en Cristo, estamos hablando de los que ya están en Cristo. Si oran por la bendición, son religiosos. Si ayunan por la bendición, son religiosos. Si consagran, fíjese bien, su estilo de vida para ser santos, es religiosidad. Si diezman para que Dios los prospere, es religiosidad. Aunque hay un efecto de siembra y cosecha, que quede muy claro, ¿verdad? Pero cuando se piensa que todo esto se hace para ser bendecido, es religiosidad. Porque nosotros en Cristo estamos en un estado de bendición, incluidos en un pacto eterno donde nosotros no tuvimos que cumplir nada de este pacto. Lo cumplió el Hijo para lo que el Padre pedía. Incluidos en este propósito eterno para la extensión del reino en la tierra, compartiendo la nueva naturaleza. Por eso es tan diferente la identidad de cristiano que la identidad de hijo de Dios. Es muy diferente. Entonces, pero mientras no sean abiertos los ojos del entendimiento,
Otra vez, las personas van a decir, no, usted está loco con lo que está diciendo. Yo tengo que seguir orando para alcanzar. No, es que ahora porque alcanzó, ora. Ahora por la presencia que mora en nosotros, oramos. De hecho, hay oraciones que ni hacemos nosotros, que las hace el Espíritu Santo. Dice que el mismo Espíritu intercede por nosotros. ¿Se imagina? Hay ocasiones, intercede el Hijo, intercede el Espíritu. A veces ni nosotros tenemos que orar. Y ellos están haciendo una operación de intercesión o de oración. ¿Qué significa todo esto? Que cuando se dijo que estaba consumado, realmente estaba consumado. Y el sistema religioso, otra vez, vamos a ver que sus representantes, algunos por ignorancia, aquí yo sí quiero dar el beneficio de la duda o ser todavía más misericordioso, por así decirlo, doctor. Que no sean malintencionados. Que hay gente que no es malintencionada. Hay personas que tienen, como lo decía el apóstol Pablo, respecto al pueblo de Israel, dice, es que ustedes tienen un celo. Y entendemos que tengan un celo, pero no conforme a conocimiento. En otras palabras, es un celo basado en la ignorancia. Ahora, ¿cuál es el riesgo en el que cae la gente que tiene celo basado en la ignorancia? ¿A dónde cree que llega? ¿Qué se desata? Cuando una persona tiene un celo pero es ignorante, si es celoso de algo, apasionado de algo, pero en ignorancia, ¿en qué fanatismo. se cae? Exactamente. Lo que se cae es en un fanatismo. Por eso hay mucha gente que le sigue ofreciendo sacrificios a Dios, que sigue pactando con Dios. Imagínese lo triste es que tengamos programas de televisiones internacionales donde a la gente se le pide depositar dinero para pactar con Dios para la salvación de alguien. ¿Se imagina lo que es eso? A los ojos del Padre. Eso es una mercadería y eso es una ofensa. Voy a pactar para que mi papá haga lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque ahora voy a hacer que Dios intervenga por medio de este pacto para controlar la vida de otras personas. Entonces mando dinero para pactar, cuando el único pacto que el Padre acepta es el que tiene con el Hijo. Nosotros ya somos beneficiarios de eso, de ese pacto. Entonces en este nuevo pacto el hombre no pacta con Dios, es beneficiario de un pacto. ¿Sí me explico? Por eso volvemos el nuevo pacto dentro del pacto eterno. Precisamente por eso en esta ignorancia que estamos hablando hay una confusión terrible para los hijos. ¿Sí? Pactar, estar orando para que las maldiciones generacionales salgan de las personas, cuando Cristo dice en la Escritura claramente, nos redimió de la maldición de la ley. Realmente en Cristo estamos completos. En Cristo la obra quedó otra vez consumada. Si estas personas que dirigen tantas congregaciones enseñan esto por ignorancia, doctor, pues bueno, ni juzgamos ni mucho menos, pero sea por ignorancia o no por ignorancia, el efecto es el mismo. ¿Sí me explico? ¿Cuál será el efecto? Que la gente no se le forma a Cristo, no hay un cambio de mentalidad y no disfrutan lo que ya por herencia nos ha sido entregado. Precisamente por eso es que es tan importante esta reforma que está ocurriendo en las naciones, ¿verdad? Adelante, doctor. Yo quiero hacer aquí una aclaración, porque muchos piensan que nosotros estamos en contra del ayuno. Estamos en contra del ayuno que tiene por intención torcerle la mano a Dios para que te dé algo, porque Dios ya te lo dio a través de Cristo. El ayuno en lo que nos puede servir es estar concentrados, en estar consagrados al Señor en una oración, en algo, porque teniendo el estómago vacío, definitivamente que tenemos la mente más abierta, ¿verdad? Para algunos. Bueno, para algunos, no hay para todos. Sí, no todos. Hay gente que con la panza llena se siente mejor orando, ¿verdad? O sea, volvemos, es que no hay regla en esto. Aquí el problema es que toda práctica que se nos enseñó como una práctica espiritual, si no parte de lo consumado en Cristo,
seguirá siendo una práctica religiosa. ¿Sí me explico? Que no tiene nada que ver con lo que ya somos en Cristo. ¿Se acuerdan cuando se le decía a la gente, si no ora antes de salir de la casa, va a tener un mal día? ¿Se acuerdan? Es que usted no oró. Entonces, como no oró, le fue mal o le va a ir mal. No tiene ninguna base escritural. O sea, si usted oró o no oró, sigue tan bendecido porque ya fue bendecido. ¿Nos conviene orar? Por supuesto que sí, pero la base no es el temor. La base no es para llegar a, menos es para merecer, menos es para doblarle la mano a Dios. No tiene nada que ver eso. Eso se convertirá entonces en una práctica religiosa. Saludamos a Michelle Flores, a Lidia Montelongo, al Linaje Escogido de Jehová. Gerardo Mendoza Chávez también le mandamos un abrazo. Y de Tucumán también nos saludan. Amin Abel Dino también está viendo el programa. Entonces, ahora sí pasamos al otro escenario, doctor. A los que no son ignorantes, a los que con alevosía y ventaja mantienen una mezcla de pactos y mantienen un mensaje donde hay una confusión total, sabiendo de que realmente ya no se debe operar en la mezcla de pactos. Esto sí es totalmente inaceptable y a los ojos de Dios, lo tengo que decir, aunque suene duro, es abominable. Porque con los hijos de Dios no se debe jugar. Hay muchas personas que tienen mucho miedo de que si hablan la verdad, la gente se va a ser libertino, o la gente va a dejar de dar, o la gente va a dejar de asistir. Nuestra conciencia como edificadores no se puede basar en la conciencia de otros. Si alguien malinterpreta el mensaje, yo de todas maneras no lo debo manipular. Otra vez, sí, esto es clave, doctor, en una ética espiritual. Si la congregación no entiende el mensaje y dejan de sembrar, dejan de asistir, tienen algunos de ellos actitudes de libertinaje, yo no puedo retroceder en el mensaje porque la gente lo entienda mal o lo utilice mal. ¿Por qué no puedo retroceder en el mensaje? ¿Por qué no puedo volver a una mezcla? ¿Por qué no debo decir, ok, me la voy a llevar más calmado y meto legalismo, mezclo pactos? ¿Por qué no se debe hacer esto? De que se puede, se puede. Yo tengo amigos que entraron a la verdad presente y cuando vieron los efectos de la verdad presente, que algunas cosas no les convinieron, pusieron freno. Y no nada más pusieron freno, empezaron a mezclar otra vez pactos y empezaron ahora a presionar a las personas otra vez. A manipular. Y a manipular y a controlar. Pero volvemos a este punto. Nuestra aprobación de la gestión no lo tenemos que ver respecto a lo que la gente reacciona, sino a lo que Dios autorizó enseñar. Entonces, si va a llevar un tiempo que la gente pueda comprender este mensaje de la libertad para que no se vayan al libertinaje, no sé cuál tiempo se va a llegar. Hay que ser claro en la exposición. Si hay gente que retrocede y deja de sembrar en el reino porque dice, ya no tengo que dar porque yo ya estoy bendecido, es que no ha entendido en su totalidad que ahora damos precisamente por eso, porque al estar bendecidos tomamos una responsabilidad en la extensión del reino. Somos quienes financian el propósito eterno, la ejecución, perdón, del propósito eterno en este tiempo cronos, y lo hacemos con gusto. ¿Sí? Si la gente deja de asistir, ya no asiste constantemente como lo hacía antes, la pregunta es, ¿por qué asistía entonces? ¿Por amor? No. ¿Por qué asistía? Por temor. Daba por temor, se comportaba por temor, pero nunca esto fue realmente por convicción. Pero quien edifica, una vez habiendo entendido esto, no debe retroceder. Bueno, yo quiero hacer una aclaración también en esto. Depende también de cómo se enseñe la gracia. Y en esta congregación se enseña con todo
lo que envuelve en sí la gracia y también lo que encierra el abusar de la gracia, que no es parte del propósito de Dios. Aquí se enseña que el que siembra de su carne, pues no espere cosechar cosas maravillosas, espirituales, aunque siga en Cristo, aunque no haya perdido la salvación. Todo eso se debe enseñar y decirles que es peligroso andar sembrando en la carne, y que la libertad en Cristo, como nos la dice Efesios, definitivamente no es libertinaje, porque la persona que vuelve, por ejemplo, a su antigua manera de vivir, puede caer otra vez y puede ser hijo de Dios, pero puede caer en la esclavitud de algún vicio o alguna situación que ya había dejado. Sí, eso es clave, pero ya no se pueden mezclar pactos en la enseñanza. No, y no nada más eso, no se puede controlar, no se debe manipular la información. O sea, el edificador que es aprobado por Dios no va a manejar la palabra a su conveniencia. Por eso, una vez que le ha sido revelada quién es Él en Cristo y quiénes son las personas en Cristo, se la va a tener que jugar, por así decirlo, por la verdad. Señora Leti. Gracias, apóstol. Estaba pensando que el ministro competente del nuevo pacto se termina su responsabilidad en el momento en que comparte las verdades, ¿verdad? Termina su responsabilidad. ¿Por qué? Porque cada creyente tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros que nos redarguye, ¿verdad? Y la gracia que decía el apóstol, siento que a veces funciona como un resorte en los niños, en los hijos que son inmaduros. Funciona como un resorte, ¿verdad? Que se puede perder un rato, pero el Espíritu Santo mismo lo va a regresar a su estado original, va a estar tratando en la mente con uno, va a estar tratando y tarde que temprano va a regresar. Ahora, está la voluntad, si decide, ¿no? Y se aferra a, como decía ahorita el apóstol, ¿verdad? A una vida incorrecta, pues ahí va a seguir, pero de que le va a llegar el Espíritu, ¿cómo se dice? Redarguir el Espíritu Santo, indudablemente que lo va a hacer. Claro. ¿Y por qué es un hijo de Dios? Sí, por eso, otra vez, estando presente ya Cristo en nuestras vidas, es otra cosa. Dice Leana Carreras, algo preocupante es también cómo cargan a las personas con las culpas. Claro, el sistema religioso carga con culpa, le genera culpa a las personas. Giselle Rosa, la libertad en el Espíritu estatal y viene acompañada con la unión plena con el Espíritu de Dios. Así es, por eso Él nos guía. Frank Picón dice, saludos, apóstol Ugarte desde Orlando, muy buen consejo. Gracias, Frank. Rafael Díaz dice, dar es honra a quien es dueño de todo. Claro, este es el entendimiento de lo que hoy vivimos. Elizabeth Maldonado dice, trate de decirle a un líder lo que el Señor te muestra. Wow, te muerden, dice, comparto esta experiencia. Claro, porque el liderazgo que no quiere soltar el poder se molesta y no acepta, y va a querer seguir teniendo bajo control a las personas. Amén. Amin Abel dice, pareciera que la herramienta fundamental que utilizan muchos ministros es la manipulación y el control. Definitivamente, porque ya la palabra no les va a dar la razón. Me explico, la palabra no les va a dar la razón. Alejandro Colindres, también saludos. Raúl Mendoza, Rosy Martínez, mi esposa, saludos. Rosy Trejo, saludos. Jorge Iniestra dice, ¿cómo el mensaje de la gracia, aún predicada por Pablo, era mal interpretada? No puedo abrir más los comentarios, no sé qué está pasando, los estoy leyendo a medias. Dice aquí, en mi opinión la gracia, ya no pude más. Pero otra vez, como decía Leti, la responsabilidad de un edificador es presentar la verdad. Si es mal interpretada, bueno, esa ya no es responsabilidad de quien edificó. Más que nada nos vamos a dar cuenta de algo: ¿cuánto de Cristo se ha formado en las personas realmente? Si la reacción a esta palabra, que es la palabra verdadera, estamos hablando de esta palabra de la realidad, de la verdad presente, en algunos produce libertinaje, es que hay muy poco de Cristo formado en ellos. Si vemos que pierden el compromiso, no con nosotros, con Dios,
con su obra, es que había muy poco en otras palabras, esta palabra sabe que deja al descubierto en las personas su estado de madurez o inmadurez. Eso es la madurez o inmadurez. Eso es lo que Y queda por eso visible. la importancia que la herencia es para los maduros. Claro. Y esto no es ley. No. La herencia espiritual ya nos fue entregada. La herencia para la ejecución es suministrada todavía no en su totalidad. La espiritual nos fue dada por la paternidad, nos fue dado Cristo, que es nuestra herencia, nos fue dada las arras del Espíritu, o sea, lo que es la salvación, ¿sí? La vida del Espíritu, esto ya nos fue entregado, doctor. Así es. Pero lo que tiene que ver con recursos que también son parte de la herencia para la ejecución del propósito eterno en la tierra, todavía falta que nos entreguen cosas. ¿Por qué? Porque van ligadas a esta madurez. Esto no son obras, esto que quede muy claro. No somos herederos por obras, porque ya somos herederos por gracia. Pero Dios administra la Pero herencia. la administración de la herencia, Es más, Cristo es el albacea. creo. Cristo es el albacea. Por eso nosotros pasamos por una evaluación, no de ser hijos o de ser salvos, sino de cuánto de Cristo se ha formado en nosotros. Porque el compromiso, yo sé que esto le puede sonar duro a algunas personas, ¿verdad? El compromiso Dios no lo tiene con nosotros como personas, lo tiene con el Cristo que mora en nosotros. El compromiso es con el Hijo. Yo sé que es muy duro porque la gente en la mente religiosa, Anita, dice, ay, ya ahora sí, Dios quiere a mí bendecirme, a mí darme. Yo soy el centro casi del universo, ¿verdad? El No, me. no, el me. No, nosotros tenemos que entender que toda bendición que ya recibimos es por estar en Cristo. Pues claro, como dice Leti aquí, eso es más poderoso. Pues claro, lo que pasa es que necesitamos entenderlo. Por eso una vez que ahora somos habitados por Cristo, nos debe generar esa tranquilidad. El Cristo que habita en nosotros, el Padre tiene una garantía con Él, tiene un compromiso con Él. Si lo que nos debe de preocupar ahora es cuánto de Cristo se ha formado en nosotros, esa es la preocupación que debe haber en el buen sentido de la palabra, doctor. Yo creo que por eso Pablo decía que todas estas riquezas incalculables las ha dado Dios en vasos de barro. Sí, En cierto modo. totalmente. Pero sí entender la operatividad del nuevo pacto. En esta operatividad, el pacto es entre ellos. Los beneficiarios somos nosotros. Pero como dice Leti, pero ya estamos en Él. Él ya está en nosotros. Entonces no estamos hablando de algo que va a ocurrir, es algo que ya ocurrió. Ahora, beneficiarios de todo aquello que a Cristo se le ha dado por herencia a Él. Es algo brutal, es algo, o sea, por eso estamos hablando de riquezas incalculables. Iba a comentar que debiera ser en nosotros, apóstol, como una urgencia de lo que usted está diciendo de llegar o de seguir creciendo en la madurez. Debiera ser una urgencia, puesto que es el medio, es el camino, ¿verdad? Para que se pueda manifestar en lo visible lo que ya nos ha sido dado en lo invisible. Debiera haber una urgencia. Una vez que se entiende esto que usted dice, yo creo que hay una urgencia y de manera natural, ¿verdad? Porque el mismo espíritu impulsa desde dentro a querer crecer. Por supuesto, Leti, por eso la Escritura habla que el Espíritu Santo se le llama el Espíritu de la adopción, el que nos impulsa a la madurez. Y la madurez es una cosa indispensable en todos los niveles de la vida humana. Claro, El profesionista tiene que ir madurando. El padre y la madre tienen que ir madurando en su función de Los padre y esposos. madre. Los esposos tienen que ir madurando. Y los ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros, algunos piensan que ya porque ya están plenos en Cristo, pero en su madurez personal todavía están así ascendiendo. es. Hasta que ellos mismos lleguen a la estatura del varón perfecto. Por eso la madurez en Cristo no tiene que ver con las canas. Hay hombres de 70 años que son más inmaduros que un hombre de 30. No te estás refiriendo a nadie en personal, ¿verdad? No, porque aparte ya todos traemos algo de canas. Pero podemos ver cómo el hijo a los 30 años era maduro.
Exactamente. Por eso es que no tiene que ver con el cronos, sino con cuál. En otras palabras podemos decir, doctor, que a Jesús lo gobernaba Cristo. Sí, Jesús era gobernado por Cristo. Jesús de Nazaret. Dice Alejandro Colindres, muchas gracias, equipando al pueblo. Elizabeth Maldonado dice amén. John de Costa, saludos. Francisco Landa. Eliana Carreras, apóstol, con dolor puedo decir que gran porcentaje de los congregantes no tienen a Cristo desarrollado. Es una verdad. Para eso estamos trabajando, ¿verdad? Connie Sosa dice amén. John de Costa, un placer saludar. Meredith Fernández saluda. Ulana Jiménez saluda. Rafael Díaz dice, el nuevo hombre salió de la mentalidad del gran Dios ego. Claro que sí. El nuevo hombre, la nueva criatura, ya salió de esa mentalidad. Lo que pasa es que como está depositada en estos vasos de barro siguen teniendo mentalidad de ego, pero lo que no ha sido renovado en Cristo, O sea, lo que ya fue recreado en Cristo, el nuevo hombre, ese ya no tiene ego. sí, porque por eso está depositado en el Espíritu. Así es. Y ahora el gran reto es que el nuevo hombre que está en el Espíritu vaya permeando la mente. Así es. Hasta que sea formado totalmente en la mente también, Cristo. En la mente de Cristo, que es la madurez completa. Por eso decíamos ayer, hablando del orden, ¿verdad? Se empieza por lo espiritual, pasa a la mentalidad, pasa al gobierno de las emociones, pasa a que la voluntad queda sujeta a él. Tiene un impacto después sobre el cuerpo. Hay un orden en todo esto, ¿verdad? Pero decía ahorita la pastora, dice, sí, pero la religiosidad se opone a todo esto. Por supuesto, la religiosidad se opone a todo esto porque la religiosidad es la antítesis de la espiritualidad. Otra vez, sí. No es lo mismo ser religioso que ser espiritual. Es más, para efectos del entendimiento, ser religioso es ser carnal. Es carnalidad. Adelante, mamá. Carnal. Un religioso es carnal. No, lo que yo decía era esto también, de que la gente que es religiosa, que cree que por determinadas cosas que hace, por determinados mandatos de su congregación, están siendo y están siendo promovidos como gente madura, muchas veces no son en nada maduros, son personas que están como en un ejército, que están manifestando aquellas normas que se les han sido impuestas. Pero la gente del Espíritu es libre, la gente que es espiritual es libre porque se alimenta del Espíritu, no sí, claro, la palabra, se alimenta de Cristo, de la palabra de Cristo. Entonces, por eso también esa desesperación de los pastores religiosos que quieren uniformar a todos. ¿Para qué? Para no batallar, para no trabajar sin entender las capacidades individuales de la persona, que va, su proceso de madurez es en cada uno muy individual, de acuerdo a lo que come, a lo que se absorbe. Mire, a lo que come, a lo que entiende y a lo que practica. Esas son los tres elementos claves, ¿sí? Lo que come, que tiene que ser Cristo, lo que entiende, que es en Cristo, y lo que practica, lo que ya manifiesta, ¿sí? Meredith Fernández saluda. Helmut Lundstedt, le mandamos un saludo. Pati Chávez, Martín Martínez. John de Costa dice, nunca en la vida tuve la bendición de recibir nada. Ahora como hijo de Dios, qué impactante es saber ya tenerlo todo. La plenitud es en Cristo, dice Frank Picón. Sin Cristo no hay plenitud, es que es definitivo. Así es. No hay más. Rosy Trejo saluda. Magdalena Cacique, saludos. Jesús Díaz dice, Jesús era dirigido por Cristo. Esa es una máxima, apóstol. Sí, es que acuérdese que Cristo estaba encarnado en Jesús. Y el Cristo es eterno. Y el Cristo es eterno. En cambio, Jesús tuvo un nacimiento en cronos, en el tiempo. Así es. Precisamente por eso vemos una disciplina de 30 años en Jesús, para llegar a pensar y concluir con lo que ya estaba depositado en él, el Cristo. Y esto no quiere decir que no creamos, ¿verdad?, que en su concepción hubo una sobrenaturalidad. No, al contrario. Todo eso está entendido y lo creemos. Un hijo nos es dado, ¿sí? En otras palabras, el hijo fue dado, no fue concebido por obra humana, ¿sí? Un niño nos es nacido.
el Hijo es dado, el Cristo, el niño es Jesús. ¿Sí? De acuerdo a Isaías. Julia Aguirre, saludos. Eliasab Márquez manda saludos. Pues familia, se nos fue el tiempo. Realmente se nos acabó el tiempo. Estamos exhortados, pues, ¿verdad?, a continuar en esto, a no retroceder. Nosotros, yo quiero animar, yo sé que todos los que estamos aquí queremos decirles, por ejemplo, el doctor hablaba un poquito de la experiencia de esta casa. Ha sido una experiencia muy compleja, muy difícil, porque siendo honestos, aún siendo una casa que edifica en esta verdad presente, vemos, como dice mi madre, diferentes etapas en las personas. Resistencia en algunos, o gente, y hay gente que se va, que no puede recibir esto, es demasiado para algunos, porque no quieren dejar esta parte de esta religiosidad. Inclusive hay gente que viene de otras congregaciones donde tuvieron liderazgos, ¿verdad?, y quieren aferrarse a un estilo de liderazgo de la religión, dictatorial, protagónico, donde ellos ya saben todo, y batallan mucho. O quieren imponer lo que traen a nosotros. Claro. Pero aquí esta iglesia pues tiene su ¿cómo se llama? Tiene una visión ya muy clara. Su visión, esa era la palabra. Una visión muy clara, y basada. está basada en eso, en el nuevo pacto, en la verdad presente, en el Cristo eterno, en el evangelio del reino. Así no es. No podemos salirnos de ahí. No vamos a retroceder. Y yo quiero exhortar a todos que nos están oyendo que no retrocedan. Por eso el que sostiene el propósito eterno siempre será Él. Él sostiene todo esto. No se asuste de que se me fue alguna persona o dejó de dar a alguien. No tenga miedo. El Señor es el que Él sostiene su obra. Y van a llegar entendidos, o llegarán los que van a ser entendidos. Y aparte hay una cosa, tiene que llegar más gente que no esté también infectada de la religión. ¿Recibiremos a los infectados de la religión? Sí, claro que sí. Aquí tenemos el antibiótico de la gracia. Aquí lo tenemos, pero también esperamos que llegue gente que no traiga tanto. Le queremos hacer una invitación. Del 25 al 28 de octubre en esta casa tendremos nuestro Congreso Internacional Reforma 2018 con el tema el disfrute y administración de la herencia. Aquí vamos a hablar de estos temas, doctor, lo que ya es una realidad de nuestra herencia, lo que se va a suministrar todavía o manifestar de la herencia, pero cómo tener una actitud de disfrutar ya lo que somos en Cristo. Esa es otra cosa que robó la religión, el disfrute. Esto realmente tenemos que llegar a disfrutar, porque el fruto del Espíritu es gozo. Y esta plataforma, a pesar de circunstancias de todo lo que pueda confabular, tenemos que sostenernos en una plataforma de gozo, de disfrute, que esto se transforme en alegría, que esto sea impactante, como leíamos en Hechos 16, aún en las pruebas, tener una actitud de adoración, de gratitud, de gozo. Y este entendimiento tiene que permear. Así es que del 25 al 28 de octubre, aquí en Ciudad Delicias, están cordialmente invitados. Muévanse rápido porque los hoteles se están llenando. No cobramos, doctor. Pueden hablar todas las mañanas al 639-470-9706 o en la página de Facebook de Agua Viva para las Naciones. Ahí están toda la información. Facebook, Agua Viva para las Naciones. Va a estar el apóstol Basilio Patiño de Colombia, el apóstol Lucas Márquez de Chile y su servidor. Así es que no se lo pierdan porque va a estar buenísimo. Y bueno, hubo ya últimos comentarios, ¿verdad? Dice Elizabeth Maldonado, sí señor. John Costa dice saludos a la familia de Agua Viva. Joana Sansi de Italia saluda. Elizabeth Maldonado dice gracias. María Torres está viendo el programa. Eulena Jiménez dice maravillosa enseñanza, apóstol, gracias. Atrás ni para tomar impulso, dice Leana Carreras, así es. Rafa Vara también está viendo el programa. Connie Sosa dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias a apóstol y panel, qué bendición a nuestra vida. Pues le damos gracias sobre todo a Cristo, al Espíritu Santo y al Padre,
y le mandamos un abrazo gordo hasta donde está y nos estamos viendo pronto. Bendecidos en Cristo.